Hola a todos, bienvenidos a The Deep Dive. Hoy nos vamos a sumergir en un tema que está dando mucho de qué hablar en México. Se trata de una propuesta que podría cambiar cómo funcionan los servicios de salud y vivienda para los trabajadores del gobierno. Así es. Tenemos acceso a documentos oficiales, incluso uno firmado por la presidenta Claudia Sheinbaum. Increíble. Estamos hablando de febrero de 2025. Y parece que su gobierno está decidido a hacer cambios importantes. Exacto. Y no solo son cambios burocráticos, Estamos hablando de la posibilidad de que el gobierno vuelva a construir casas para los trabajadores, algo que no se veía desde hace décadas. ¿Te imaginas? Es un cambio bastante radical. Si consideramos que México ha dependido de un sistema de préstamos para vivienda durante muchos años. Pero antes de emocionarnos hay que analizar los detalles. Totalmente de acuerdo. ¿Por dónde empezamos? Tenemos un montón de documentos aquí, incluyendo oficios y dictámenes. Bueno, primero hay que entender la estructura de esta propuesta. Tenemos un oficio de la Secretaría de Gobernación, firmado por la secretaria Rosa Isela Rodríguez, que presenta la iniciativa de la presidenta al Congreso. La propuesta está en manos de los diputados. Pero, ¿qué dice exactamente la iniciativa? Propone cambios a la ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, mejor conocido como el ISSSTE. Ajá. Básicamente, busca modificar cómo se calculan las contribuciones de los trabajadores para el seguro de salud. ¿Y eso qué significa en la práctica? Van a tener que pagar más. En el caso de los trabajadores con mayores ingresos, sí, se propone que las cuotas se calculen sobre salario integrado, que incluye prestaciones y bonos, en lugar del sueldo básico, que suele ser mucho menor. Entiendo. Se busca que los que ganan más contribuyan más. Pero, ¿a dónde va a parar ese dinero extra? Según la propuesta, a fortalecer el ISSSTE. Se estima que este cambio podría generar miles de millones de pesos adicionales para el instituto. ¡Wow! Eso sí que es una inyección de fondos. ¿Y qué se planea hacer con todo ese dinero? ¿Mejorar los hospitales? ¿Contratar más médicos? Esa es la gran pregunta. El documento no entra en detalles específicos sobre cómo se utilizarán los fondos. Pero se entiende que el objetivo es mejorar los servicios de salud que ofrece el ISSSTE a sus derechohabientes. ¡Claro! Suena lógico. Más dinero debería significar mejores servicios. Pero, ¿qué pasa con la otra parte de la propuesta? Lo de la vivienda. Ahí es donde las cosas se ponen interesantes. La propuesta sugiere que el Fondo de la Vivienda de ISSSTE, el FOVISSSTE, vuelva a tener la capacidad de construir casas. Espera, el FOVISSSTE no se supone que solo se encarga de dar préstamos para vivienda. Exactamente, pero la iniciativa busca modificar su función para que pueda construir, renovar y hasta alquilar viviendas. ¿Y por qué hacer este cambio tan drástico? ¿No confían en el sector privado para construir casas? Esa es una de las preguntas que surgen al analizar la propuesta. No hay una explicación explícita. Pero podemos especular. Quizás el gobierno cree que puede ofrecer viviendas de mejor calidad y a precios más accesibles que el sector privado. O tal vez estén preocupados por la especulación inmobiliaria y el encarecimiento de la vivienda en general. Tiene sentido. Sí, hay muchas posibles interpretaciones. Lo importante es que este cambio podría tener un impacto significativo en el acceso a la vivienda para los trabajadores del gobierno. Es un tema que sin duda dará mucho de qué hablar. Pero antes de entrar en las posibles consecuencias, creo que es importante entender cómo llegamos a este punto. Cómo ha funcionado el sistema de vivienda en México a lo largo de la historia. Para entender la propuesta actual hay que mirar al pasado. La historia de la vivienda en México es un reflejo de las transformaciones sociales, políticas y económicas del país. Suena interesante. ¿Por dónde empezamos nuestro viaje en el tiempo? Bueno, a principios del siglo XX el problema de la vivienda era apremiante, sobre todo en las ciudades en crecimiento. La Revolución Mexicana y la migración a las urbes intensificaron la demanda de vivienda. Tiene sentido. Mucha gente llegando a las ciudades buscando un lugar donde vivir. Exacto. Y en este contexto el Estado mexicano asumió un rol protagónico. En 1925 se creó la Dirección de Pensiones Civiles, que tenía entre sus funciones la construcción de viviendas para los trabajadores del Estado. Espera. El gobierno construyendo casas. Me suena familiar. Justo como lo que se propone ahora con el FOVISSSTE. Esta dirección sentó las bases para lo que luego sería el ISSSTE, creado en 1959. Y con el ISSSTE se intensificó la construcción de vivienda social. Así es. La ley del ISSSTE de 1959 establecía la obligación de adquirir o construir viviendas para venderlas a precios accesibles a los trabajadores. Era la época dorada de la vivienda social en México. El sueño de la casa propia al alcance de la mano. Sí, y no solo eso. El ISSSTE también urbanizaba terrenos y creaba unidades habitacionales con todos los servicios. Escuelas, hospitales, áreas verdes. Un enfoque integral para mejorar la calidad de vida de los trabajadores. Pero, ¿qué pasó después? ¿Por qué se abandonó este modelo? Bueno, a partir de la década de 1980, con el auge del neoliberalismo, hubo un cambio de paradigma.
El Estado se retiró de la construcción de vivienda y le cedió terreno al sector privado. Ya veo, se pasó de un modelo de Estado benefactor a uno de libre mercado. Exactamente. Se impulsó un modelo basado en créditos hipotecarios, dejando en manos del mercado la provisión de vivienda. Y con este cambio, el ISSSTE se transformó en un administrador de créditos a través del FOBISSSTE. De constructor a prestamista, un cambio radical, sin duda. Y este modelo, si bien amplió el acceso al crédito, también trajo consigo nuevos problemas. ¿Cómo ves? Especulación inmobiliaria, encarecimiento de la vivienda, proliferación de desarrollos habitacionales de mala calidad y un largo etcétera. Son problemas que persisten hasta nuestros días y que la propuesta actual busca en parte resolver. Volviendo a las raíces con el Estado como protagonista en la construcción de vivienda. Pero ¿no crees que esto podría traer nuevos riesgos? Corrupción, ineficiencia. Por supuesto, esos riesgos siempre existen. La historia nos muestra que no hay soluciones mágicas. Cada modelo tiene sus ventajas y desventajas. Entonces, ¿qué podemos esperar de esta propuesta? ¿Realmente puede mejorar el acceso a la vivienda y la salud de los trabajadores? Es difícil saberlo con certeza. Hay muchas variables en juego. Lo importante es que este debate se dé con información y transparencia. Totalmente de acuerdo. Y ahora que entendemos el contexto histórico, podemos analizar con mayor profundidad las posibles consecuencias de esta propuesta. ¿Cuáles son los principales puntos a considerar? Bueno, en primer lugar, el impacto económico. ¿De dónde saldrán los fondos para financiar este ambicioso plan? ¿Habrá recortes en otras áreas? ¿Aumentará la deuda pública? Esas son preguntas cruciales. Y luego está el impacto social. ¿Cómo afectará la vida de los trabajadores? ¿Verán reducidos sus salarios? ¿Mejorarán los servicios de salud? ¿Habrá viviendas de calidad a precios accesibles? Y no olvidemos el impacto político. Esta propuesta seguramente generará un intenso debate en el Congreso. Logrará el gobierno de Sheinbaum construir consensos. ¿Habrá oposición? ¿Qué papel jugará la opinión pública? Son muchas preguntas y las respuestas no son fáciles. Pero al menos ahora tenemos un panorama más completo para poder analizar esta propuesta con ojo crítico. ¿Te parece si entramos en detalles sobre el impacto económico? Me parece perfecto. Empecemos por analizar. Si analizamos el impacto económico, hay un punto que salta a la vista, el costo. ¿De dónde van a salir los fondos para financiar este ambicioso plan de salud y vivienda? Exacto. Si bien aumentar las cuotas de los trabajadores con mayores ingresos generaría una entrada importante para el ISSSTE, el gobierno federal también tendría que poner una parte significativa. Y según los documentos que tenemos, esa parte no es nada despreciable. Correcto. El dictamen de impacto presupuestario estima que el gobierno federal tendría que desembolsar alrededor de 7.700 millones de pesos adicionales. Es una suma considerable. Sin duda. Y eso nos lleva a la siguiente pregunta. ¿De dónde saldrán esos fondos? ¿Habrá recortes en otros programas sociales? ¿Aumentarán los impuestos? Esa es la gran incógnita. El documento no especifica la fuente de financiamiento, lo que genera incertidumbre. Claro, porque si se recortan programas importantes para financiar este plan, podremos estar hablando de un juego de suma cero. Se beneficia a un grupo, pero se perjudica a otro. Precisamente. Y si se opta por aumentar la deuda pública, las consecuencias podrían sentirse a largo plazo. Es un dilema complejo. Y más allá de las cifras, hay que considerar el impacto social. ¿Cómo afectará esta propuesta la vida de los trabajadores? Bueno, por un lado, los trabajadores con mayores ingresos verán reducidos sus salarios netos debido al aumento de las cuotas. Esto podría generar descontento e incluso protestas. Es comprensible. A nadie le gusta que le quiten una parte de su sueldo, aunque sea para una buena causa. Por otro lado, si el aumento de las cuotas se traduce en una mejora real de los servicios de salud, el impacto podría ser positivo para todos los derechohabientes del ISSSTE. Es decir, menos dinero en el bolsillo a corto plazo, pero con la esperanza de una mejor atención médica a largo plazo. ¿Y qué hay del tema de la vivienda? Ahí la situación es aún más compleja. Si bien la idea de que el FOBISSSTE vuelva a construir casas suena atractiva, hay muchas dudas sobre su capacidad para hacerlo de manera eficiente y transparente. Claro, después de tantos años dedicados a administrar créditos, ¿tendrán la experiencia y la estructura necesarias para llevar adelante un plan de construcción a gran escala? Esa es la gran pregunta. Y luego está el riesgo de corrupción, un problema endémico en México. Sin duda, las licitaciones, la asignación de contratos, la supervisión de las obras, son todos puntos críticos donde la corrupción podría ser de las suyas. Y si el FOBISSSTE no logra gestionar este nuevo rol de manera eficiente, podríamos ver un aumento en el costo de las viviendas, retrasos en la construcción e incluso la entrega de casas de mala calidad. Sería una verdadera tragedia. En lugar de solucionar el problema de la vivienda, lo estarían agravando. Exactamente. Por eso es fundamental que haya un debate público informado y transparente sobre esta propuesta. Hay que analizar los riesgos, las posibles consecuencias y las alternativas. Totalmente de acuerdo. No olvidemos el impacto político.
Esta propuesta seguramente generará un intenso debate en el Congreso. Sin duda, los partidos de oposición seguramente criticarán el aumento de las cuotas y el posible impacto en la economía. Habrá que ver si el gobierno de Sheinbaum logra construir los consensos necesarios para aprobar esta reforma. Y la opinión pública también jugará un papel fundamental. Si la gente percibe que esta propuesta puede mejorar su calidad de vida, habrá mayor presión para que se apruebe. Pero si la ven como un riesgo o un capricho del gobierno, la oposición podría crecer. Al final, la decisión de regresar al modelo de construcción directa por parte del Estado no debe tomarse a la ligera. Es necesario un análisis profundo de sus implicaciones y un compromiso con la transparencia y la eficiencia. Y como ciudadanos, es nuestro deber informarnos, participar en el debate y exigir que se tomen las mejores decisiones para el bien del país. Coincido plenamente. La vivienda y la salud son derechos fundamentales y es responsabilidad del Estado garantizar su acceso a todos los mexicanos. Y con esa reflexión llegamos al final de nuestra inmersión en este fascinante mundo de la vivienda y la salud en México. Esperamos que este análisis les haya brindado nuevas perspectivas para comprender los desafíos que enfrenta el país. Gracias por acompañarnos en este viaje de The Deep Dive. Nos vemos en la próxima inmersión.